¿Ya me empiezan a escuchar? Hola, hola. Bueno, creo que ya se calmó un poquito, ahora ya no van a entrar, o a lo sumo quedará algunos soldaditos. Ya estamos, espero que ya estemos todos. Bueno, vamos a hacer primero unos ejercicios de práctica que les quedó así de tarea, un poquito más, y después Jime va a seguir con teoría, ¿les parece? Como les puse hace unos minutos, vayan agarrando el cuadernillo de práctica. Nosotros el lunes les habíamos dejado de tarea para hacer el ejercicio 4 y el ejercicio 5 de la unidad 2. Vamos en orden. Tienen a mano ahí el cuadernillo, ¿no? El ejercicio 4 decía, supongamos que la función de consumo viene dada por consumo igual a 100 más 0,8 por I y la inversión es igual a 50. La primera pregunta decía, ¿cuál es el nivel de ingreso de equilibrio? Bueno, el 4 es bastante sencillo, así que es lo que venían dando hasta ahora. Se lo dejamos para ver si tenían alguna complicación en una trampita que hay, pero nada más que eso. ¿Cómo hicieron? Pónganme la fórmula ahí en el chat. ¿Cómo hicieron primero la ecuación para sacar el nivel de ingreso de equilibrio? O sea, el punto A. El 4A de la unidad 2, el ejercicio 4A. ¿Cómo hicieron el nivel de equilibrio de esa economía? ¿Cuál es la ecuación? O alguno si la quiere decir verbalmente, si la tiene. El ingreso igual a la demanda agregada. Sí, pero decime con los numeritos de este ejercicio, ¿cómo te quedó? Bueno, el ingreso Ahí ya me pusieron un par, fíjate ahí en el chat, ya me pusieron un par, Ana, Florencia, me pusieron, esperen mientras llega. Ahí me pusieron, bueno, sí, quedaría I es igual a 100, más 0,8 por I, más 50. Eso es cuando reemplazan con los numeritos del ejercicio la típica ecuación para calcular el nivel de ingreso de la economía. Recuerden que siempre tienen consumo más ingresos más gastos más exportaciones menos importaciones. Y bueno, según los datos que le deja el ejercicio, o tienen todos los datos o no tienen alguno. Como recién estamos arrancando la unidad 2, en este ejercicio, hasta ahora solamente tienen datos de consumo y de inversión. Y obviamente el consumo se compone de dos partes, el consumo autónomo más la proporción marginal de consumir por el ingreso disponible. Que en este ejercicio, como todavía no hay sector público y todavía no hay sector externo, el ingreso disponible, ¿a qué va a ser igual? Al ingreso común, sí. Acá, por ahora, no tenemos modificaciones. Después sí, cuando le dábamos toda esa cuentita que era el ingreso menos los impuestos de suma fija, menos los impuestos proporcionales por el ingreso, más las transferencias. Pero bueno, en este ejercicio solamente tenemos eso, y es como pusieron un par de sus compañeras acá, el punto A es ese, tenían que sacar ese equilibrio. Cuando resuelven esa ecuación, o sea, despejan la I, ¿cuánto les da ese nivel de equilibrio? I es igual a 750. 750. Bueno, me tiraron un montón de numeritos. Hasta ahí bastante fácil. Hasta ahí fue bastante fácil. O sea, el punto A. Antes de hacer el punto B, vamos al punto C. En el punto C tienen que hacer lo mismo. Esperen que se lo leo tal cual está. Dice, si la inversión aumenta a 100, ¿cómo afectaría ese aumento al nivel de ingreso de equilibrio? ¿Cuál es el valor del multiplicador? O sea, tienen que hacer la misma cuentita que me pusieron al principio, pero en vez de, o sea, vamos a hacer un copy-pegue. En el ejercicio 4 de la unidad 2 estamos, Lucas. Hicimos el punto A, saltamos al C, y después hacemos lo otro. Pero ahora hicimos el A que da 750 la respuesta. Vamos al punto C. Esa ecuación que yo les copié, que es la que pusieron ustedes, lo único que tienen que hacer es lo mismo, pero reemplazar inversión de 50 a 100, como puso Melina. Cuando hacen esa ecuación, lo mismo, reemplazan. Porque ¿qué valor les da?
Bueno, ya hay como 4 o 5 que me pusieron. Pato. ¿Ibas a decir algo, Cristian? Sí. En el punto C se dice si la inversión aumentara a 100, o sea, pasaría en el dato inicial a 150, porque estaba en 50 al inicio. Claro, bueno, ahí ya es una interpretación del texto, pero nosotros lo tomamos, dice, si la inversión aumentara a 100, es como tenemos 50 de inversión, aumentamos al número 100. No que la inversión aumentó en 100. Pero igual en esas cosas, en un examen, por ejemplo, vos preguntás, ¿qué significa? ¿Que de 50 pasamos a 150 o de 50 pasamos a 100? Eso sí, claro. Pero yo también lo había entendido como que, o sea, que era 100 la inversión. Claro, o sea, porque acá te dice la inversión aumenta a 100, no aumenta a 100 más. Pero igual, Cristian, si supiste hacer de la otra forma, es lo mismo, te va a dar un ingreso más alto, obviamente, pero la única diferencia es que de la ecuación inicial, en vez de poner 50, pones 100. Bueno, 100 de una. Claro, 100 de una. Sí, 100 de una. Obviamente, si el ejercicio te dice aumenta en 100 más, le pones 150, sería en este caso. Esperen que, como me entró alguien, no me deja escribir acá en el chat. Ahí está, Victoria. Esa sería la ecuación en el 4C. En el 4A, en vez del 100 final, teníamos 50. Cuando resolvíamos eso, varios de ustedes me pusieron 1000. Bueno, los que hicieron con el 150 le he dado un número más alto. No tengo la ecuación, pero bueno, le he dado un número más alto que 1000, obviamente. Sí, era 1250, creo. Bueno, sí, pero, o sea, teóricamente entienden la idea, ¿no? Lo único que pasó es que cambió la inversión y aumentó. Obviamente eso repercute en el nivel final de equilibrio. Entonces la pregunta decía, ¿cómo afectaría ese aumento al ingreso de equilibrio? Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo afectó ese aumento? ¿Aumentamos 50 la inversión? ¿Y el nivel de equilibrio final? ¿De cuánto pasamos? ¿Cuánto daba el inicial? El del punto A. 750, sí, como puso así será. Ahora nos dio 1000. Entonces, ¿cuánto nos aumentó? ¿Cómo dice la pregunta? ¿Cuánto aumentó? Claro, ese aumento de equilibrio. Bueno, es 250, aumentó 250. Y dicen, ¿cuál es el valor del multiplicador? Ya más o menos, teóricamente, saben el tema del multiplicador, ¿no? Sí, va a dar 5, Melanie. Y te das cuenta cómo. Porque aumentamos la inversión, la aumentamos en 50, porque pasamos de 50 a 100. Lo que aumentó de 50. En cambio, el ingreso de equilibrio aumentó 250. Si ustedes hacen ese incremento que hubo de la inversión, o sea, el incremento que hubo en el nivel de equilibrio dividido el incremento de la inversión, le va a dar 5, 250 dividido 5. Ese 5, obviamente, es el valor del multiplicador. Ahora, teóricamente, porque ahí lo intuyen, pero teóricamente, ¿cómo sería la cuentita para sacar el valor del multiplicador con los datos de este ejercicio? Pónganme la formulita con los números. ¿Recuerdan cómo sacaban el multiplicador? Este es el multiplicador simple, no tenemos el sector público, no tenemos el sector externo. 1 dividido la propensión al ahorro. Claro. Puede ser así o puede ser como puso Fiamma, un puntito más largo que es 1 sobre 1 menos la proporción marginal de consumo. 1 menos proporción marginal de consumo, obviamente proporción marginal del ahorro. Les queda 1 sobre 0,2, 1 dividido 0,2, obviamente 5. Entonces ahí tienen el valor del multiplicador. Hasta acá creo que con lo que dieron no deben haber tenido problemas. Vamos al puntito B. Que el puntito B tampoco es difícil, pero a lo mejor no interpretaron qué preguntó. Dice, si la producción fuera igual a 800 por alguna razón, ¿cuál sería el nivel de acumulación involuntaria de existencias? ¿Cómo quedaría la fórmula acá? ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué dato le está dando? Le dice, si la producción fuera igual a 800. El ingreso es igual a... Obviamente es el punto B, así que tiene que ser con la... ¿No hay que igualar la fórmula 800? Y te queda otra incógnita. Sí, esperen, lo que voy a hacer es escribirles cómo quedaría la formulita. Denme paciencia. 800 igual a 100 más 0,8 por i. Denme paciencia mientras le escribo la formulita.
quedaría 800. Lo único que tienen que hacer es reemplazar la I inicial. Pero ¿cómo es? Más inversión. Entonces, lo que tienen ahí es lo que tienen ahí es que calcular, en vez de la I de equilibrio, cuánto es la inversión. Póngame ahí en el chat cuánto les da esa cuentita. Fantástico, lo hicieron volando, da 60. Entonces ahí lo que tienen es eso nomás, solamente tuvieron que aumentar la inversión. O sea, en el punto A era 50, en el punto B aumentó a 60. Con ese resultado de aumentar a 50 a 60, si el ejercicio le hubiera dicho aumenta la inversión en 10 más, cuando hacen el cálculo del nivel de equilibrio les da 800. Y después, o sea, ese era el puntito nomás. Subíamos la inversión de 50 a 60, el nivel de equilibrio va a subir de 750 inicial al 800 final. Y después el puntito D era... ¿Por qué da 60? Cuando despejás, es un despeje matemático, Valentina. O sea, siempre nosotros estuvimos calculando el ingreso de equilibrio. Ahora lo que hacemos es, nos da el valor del ingreso de equilibrio, o sea, nos da el valor de la I de equilibrio, que es 800, y no tenemos el valor de la I de inversión. O sea, tenemos Y, pero no tenemos el valor de I latina. Cuando reemplazás, es la formulita que les escribí acá. Esperen que le hago el copy y pego rápido. Cuando despejan esa I, claro, Santiago, es eso. En vez de, el ejercicio B decía eso, el dato me daba esa I, entonces ya no es una incógnita, entonces la incógnita pasó a ser la I de inversión. Esa es la única trampita que tuvo ese ejercicio, pero bueno, una vez que lo entienden ya teóricamente, que tienen ese 800, ya está. Y es la producción, sí, Mateo. Reemplazaron, y hay varios que me pusieron, como pusieron ahí la respuesta, Melanie, Wanda, Fiamma, Delfina, y varios más. Martín Alas. Sí, también podés hacerlo, ¿no? También lo podés hacer. Ese es cuando ya agilizás un poco, el uso de los multiplicadores, Martina. Pero sí, vieron que la clase pasada nosotros dijimos, el paso largo, acá como tenemos poquitas variables, mostramos cuál es el paso largo. Obviamente, en un examen, si a ustedes le dan 3 ejercicios, no se van a poner a hacer todo el paso largo. Si tienen el ingreso de equilibrio en 1000 y le dicen aumentó la inversión en 100, no se van a poner a reemplazar en la fórmula consumo, inversión, gasto público, si es que tienen impuestos, si es que tienen exportaciones, si tienen importaciones. Hacen una cuenta larga, hasta que sacan el resultado. Calculan el multiplicador, calculan cuánto subió o bajó, por ejemplo, la inversión, y ahí ya sacás la diferencia. Esa es la ventajita. Y el punto D, bueno, era bastante sencillo. El punto D era hacer el gráfico. Profe, perdón. El punto D no entendí el C. El punto D era, perdón que aclaro esto, el punto D era hacer las dos demandas agregadas. En la primera demanda agregada iban a tener un ordenador de origen de 150, porque teníamos 100 de consumo autónomo y 50 de la inversión. Y ahora lo que tenemos es 200, porque va a ser 100 y 100. Porque en vez de tener 100 de inversión, 50 de inversión, tenemos 100. Entonces van a ser 2 rectas paralelas con pendientes de la proporción marginal del consumo, o sea, 0,8, tienen que hacer una ordenada de origen de 150, la pendiente sube, 0,8. Tienen que hacer una ordenada de origen en 200, la pendiente va a ser paralela a la primera, con también 0,8. Una va a tener el equilibrio en 750 y otra va a tener el equilibrio en 1000. ¿Por qué es lo que te dice el ejercicio, Alma? El ejercicio me daba como dato que la producción es igual a 800. Entonces me dice,
si por alguna razón la producción es igual a 800, o sea, yo ya tengo el ingreso de equilibrio, lo que tengo que hacer es cambiar en la fórmula ese 800. O sea, yo siempre calculaba el ingreso de equilibrio, siempre dábamos ejercicios donde calculábamos el ingreso de equilibrio. Ahora lo que hacemos es eso, calculamos la inversión, porque el ingreso de equilibrio ya me lo da. El ejercicio tal cual les decía, espere que lo leo, ¿cuál sería el nivel de acumulación inventaria de existencias? Ahora les pido, genial, ahora les pido que vean en el campus tenemos un apunte que se llama paradoja del ahorro. Dice tema especial paradoja del ahorro. Vean, vayan abriéndolo porque ahí está cómo se hace el ejercicio 5. ¿Lo hicieron en el ejercicio 5? El ejercicio 5 decía, considerando los datos del ejercicio número 2, supongan que las familias desean ahorrar una parte mayor del ingreso, por lo que aumenta la proporción marginal a ahorrar a 0,25. ¿Qué sucederá con el nivel de equilibrio y el nivel de ahorro? Perdón que se me silenció el micrófono. ¿Me están escuchando? Cuando más ahorran... Profe, no entendí el punto C del ejercicio 4. Cuando más ahorran, disminuyen la renta. El punto C es lo mismo que la. El punto C es lo mismo... Perdón, Francisco. El punto C es lo mismo que la, María Sol. Lo único que tenés que hacer es, en vez de poner en la ecuación inversión 50, poner inversión 100. ¿Ahí la entendiste, María Sol? Sí, profe. Y después para sacar, y después hay que sacar el multiplicador, que sería 5. Se me está desconectando el micrófono solo y por eso es que me demora, no sé qué pasa. Bueno, se me desconecta el micrófono, así que sigamos por el chat. Hagamos por el chat mientras lo hablamos. Ustedes me escuchan, ¿no? Sí, te escucho. No te estoy escuchando, Francisco, por eso te digo. Sí, dale, me escuchan. Bueno, sigamos por el chat, mientras se me soluciona porque se me desconfiguró algo. Dale, buenísimo. En el punto 5, lo único que cambiaba del ejercicio 2, en el ejercicio 2 ustedes tenían una ecuación que decía inversión 140, consumo igual a 120 más 180. Pónganme cómo queda la ecuación en el ejercicio 5 con el supuesto que pide. Proporción marginal a ahorrar es 0,25. Escribímela, Sol, porque no se me desconfiguró el audio. Usemos el chat. Sí, Santiago. Ahí quedaría el cambio. Esa sería la ecuación para calcular el consumo. Esa sería la ecuación para calcular el consumo. O sea, el ingreso, pero el nuevo consumo va a tener esa propensión marginal. Para sacar el ingreso te faltaría sumarle la inversión. ¿Cómo era la ecuación para calcular el ahorro? Porque en esta pregunta le dice qué sucederá primero el nivel de equilibrio y después el nivel, claro. ¿El nivel de equilibrio cuánto les da? Vamos por parte, con esa nueva ecuación.
1040, fantástico. Sol, lo que me habías preguntado, escribímelo en el chat, porque no te puedo escuchar. Le da 1040, fantástico. O sea, acordate que estamos en el ejercicio 2. En el ejercicio, o sea, estamos en el ejercicio 5 con datos del ejercicio 2. Entonces, en el ejercicio 5 les dice que la proporción marginal a ahorrar aumentó a 0,25. Por ende, la proporción marginal a consumir va a ser de 0,75. Esa sería la ecuación que queda. Te queda el nivel de ingreso de equilibrio igual a 120 más 0,75 por I más 140. Y en el ejercicio 2 teníamos igual, pero teníamos 0,80 por I. O sea, lo único que cambió es eso. ¿Por qué? Porque la proporción marginal a ahorrar aumentó de 0,20 a 0,25. Así que por ese lado viene la única diferencia. Cuando calculás eso, cuando despejás, el resultado les da 1040, que es el resultado lo tenés en los datos del ejercicio 10, del ejercicio 2, perdón. Dice I es igual a 140. Lo tenés. Me perdí. 0,75 ¿de dónde sale? En el ejercicio 2 teníamos proporción marginal a consumir de 80. O sea, proporción marginal a ahorrar de 0,20. Aldana, ¿no? En el ejercicio 5 le dice, lo único que le dice es que cambia de 0,20 a 0,25 la proporción marginal a ahorrar. Entonces, si es 0,25 la proporción marginal a ahorrar, Aldana, te da 0,75 la proporción marginal a consumir. Ahí te quedó, Aldana, y ahora te respondo, María Sol. Ah, sí, fantástico. Sí, hacé la cuenta, Noelia, porque cuando despejás te da 1040. Igual la respuesta lo tenés en el. Igual la respuesta lo tienen en el apunte que dice paradoja del ahorro del campus virtual. Ahí está armado todo el ejercicio, pero yo se lo estoy explicando para que entiendan la idea, digamos. Profe, no entendí en el punto C del ejercicio 4 por qué hay que reemplazar a la inversión. No, en el punto C del ejercicio 4, el supuesto decía si la inversión aumenta a 100. Entonces lo único que tenías que hacer es, de la ecuación inicial que te dieron, en vez de poner consumo 100 más 0,8 por I e inversión 50, poner consumo más 0,8 por I e inversión 100. Le sumaba 100. ¿Ahí entendiste la diferencia, María Sol? No, la variación en el B, Lisandro, era 10 en la inversión. Después, por efecto del multiplicador, llegás a 800. El equilibrio de 800. Sí, podés sacar el multiplicador, María Sol, si querés, para hacerlo más rápido. Pero haciendo el caminito largo, también. Ahora les recomendamos el caminito largo para que entiendan la diferencia. Con el multiplicador, cuando ya estén más cancheros con el tema, lo hacen más rápido. Bueno, y en el ejercicio 5, cuando ustedes reemplazaban, ¿podemos volver al ejercicio 5? ¿O les quedó duda acá? En el ejercicio 5 les da 1040 cuando hacen la cuentita. Noelia, por la duda, fíjate que en el apunte está todo resuelto. Cuando usted, ahí ya lo viste, Noelia, fantástico. Cuando ustedes veían que ustedes tienen un ingreso de 1300 en el ejercicio 2 y tienen un ingreso de equilibrio de 1040 en el ejercicio 2. ¿Qué ocurre? Que en ambas situaciones el nivel de ahorro es el mismo. Ahí ya copiaste todo, fantástico, sí. El nivel de ahorro es el mismo. Entonces, lo que se llama esto es paradoja del ahorro. ¿Qué significa? Imagínense una situación donde ustedes la economía está en crisis, digamos. Entonces ustedes empiezan a ahorrar más. Entonces, por ejemplo, este ejercicio dice, en vez de ahorrar 0,20, ahorramos 0,25. ¿Qué es lo que pasa?
van a tener un ingreso de equilibrio menor. ¿Por qué? Como ahorran 0,25, consumen menos, consumen 0,75 por toda la multiplicación que hacen para llegar al cálculo de nivel de equilibrio. Sin embargo, en ese resultado final, al consumir menos, el ingreso de la economía baja la demanda, baja la producción, baja todo. El ingreso de equilibrio va a ser menor. Sin embargo, el ahorro se mantiene. Esa es la paradoja del ahorro, Francisco. Lo lógico sería eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nivel de la economía se mantiene más. Sin embargo, pasa eso. Sin embargo, eso es lo que se llama paradoja del ahorro. Se mantiene 140 es el valor que te da en el ejercicio 2, Cristian. Por eso la inversión es 140. Está en el ejercicio 2. El 5 vos tomás los datos del 2. Ahí te quedó. Entonces, cuando a ustedes le dicen paradoja del ahorro, se refiere a esto. Se refieren, por ejemplo, a una situación de crisis, lo que hacen es, a lo mejor una familia lo que hace es ahorrar más. Como ahorrar más, consumir menos. Eso repercute en la economía. Por ende, tiene un ingreso de equilibrio en los sucesivos pasos que va a ser menor. Sin embargo, el nivel de ahorro te mantiene lo mismo. Ahorrar el 20% en una situación es lo mismo que ahorrar el 25% de tu ingreso en la otra situación. Eso es lo que se llama paradoja del ahorro. Y eso es lo que se ve en este ejercicio con números, digamos. Ustedes aumentaron de ahorrar el 20% de su ingreso a tener el 25% de su ingreso. Sin embargo, seguimos igual. ¿Entendieron la idea de paradoja del ahorro? Igual ahí en el ejercicio está todo explicado. Nosotros no le dijimos que ya tenía el ejercicio de eso para ver si lo podían resolver. Obviamente, o sea, seguramente lo pudieron resolver una vez que entendieron la diferencia de que tenían que cambiar las proporciones marginales. Y después al final de todo, fíjese que está el gráfico. En el grafiquito, ahí tienen que los dos ingresos de equilibrio son lo mismo. Eso era lo que tenían de tarea. ¿Tienen alguna duda con eso? Igual el 5, o sea, el 4 es bastante sencillo. Era simplemente reemplazar términos. Y el 5 lo tienen todo explicado. Lo importante teóricamente para saber es eso, que paradoja del ahorro implica eso, que en una situación donde usted a lo mejor, con este modelo keynesiano, incrementan el nivel de ahorro, porque dicen en el futuro hay una crisis y dejemos de gastar dinero en diversión, por ejemplo, solamente gastamos en remedio y alimento, eso repercute en la economía y ese aumento del ahorro lo único que hace es mantener tu nivel de ahorro. ¿Por qué? Porque tus ingresos bajaron. Entonces, el ingreso de la economía en esta situación bajó de 1.300 a 1.040, sin embargo, el porcentaje de ahorro de tu ingreso aumentó del 20 al 25%, pero monetariamente es el mismo, quedó en 140. Hola, Jimé, ¿estás ahí? ¿Cómo andan? Mira, ahí vimos el 4 y el 5. Aprovecho para reiniciar la compu porque se me bloqueó el audio. Ah, bueno. Listo. Vos mientras yo reinicio la compu. El 4 y el 5. Bueno, perfecto. Entonces vamos a seguir con dame un par de minutos que reinicio. Bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Espero que anden bien. Buen día, profe. Buen día. Bueno. Hola, profe. ¿Pudieron resolver los ejercicios? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a proyectar, buen día a los que siguen saludando, vamos a proyectar el PowerPoint que está en el campus de los multiplicadores keynesianos. Recuerdan que la clase pasada, al final de la clase, vimos que había más de un multiplicador. ¿Qué multiplicadores habíamos visto? Primero, ¿alguien me puede decir qué definición o qué sería el tema de que haya un multiplicador? ¿Qué significa el multiplicador del ingreso? La relación entre el producto y la inversión.
¿Solamente la inversión? Y el ahorro también. ¿Cómo, Lisandro? En una economía cerrada sería eso, si no, en una economía abierta y con sector externo sería el gasto público y la exportación neta. Bien. Bien. ¿Están de acuerdo con lo que dice el compañero? Nosotros primero, cuando vimos una economía cerrada y ese sector público, habíamos visto que estaba el multiplicador de la inversión, que la inversión, ¿cómo era? Una variable común. Autónoma. Muy bien. Entonces, cuando nosotros abrimos la economía y le incorporamos el sector público, vamos a estar hablando del gasto autónomo como aquellas variables que son autónomas y no están definidas dentro del modelo. Es decir, que no dependen de quién. Del ingreso. Muy bien, del ingreso, ¿sí? Acuérdense que en el modelo estamos relacionando ingreso o producto con el gasto agregado, ¿sí? Con la demanda agregada. Entonces, en ese caso, hay variables dentro de esa demanda agregada, hay componentes de la demanda agregada que dependen de ese nivel de ingreso, como por ejemplo, ¿quién? ¿Qué variable? Consumo. Muy bien. Algunos impuestos. Bien. ¿Y cuál otro depende del ingreso? El ahorro. Bueno, pero el ahorro nosotros lo tomamos como, está implícito dentro del consumo, porque es como la otra cara de la moneda del consumo. No lo tomamos como un componente de la demanda, ¿sí? Como componentes de la demanda teníamos los gastos de quién, de qué actores económicos. De las familias. ¿A través de qué? ¿De qué variable las familias hacían su gasto? ¿Del Consumo. Muy bien. ¿Qué otro actor económico tenemos? Las empresas de la inversión. Muy bien. ¿Otro? Si abrimos la economía e incluimos el sector público. El gobierno o el Estado para el gasto público. Muy bien. Y por último. Exportaciones. Y exportaciones. Muy bien, del sector externo. Y de esas variables, ¿cuáles son endógenas? ¿Cuáles dependen del nivel de ingreso? Dijimos el consumo. Uno de ustedes dijo los impuestos. Importaciones. Y las importaciones, ¿sí? Porque las importaciones es el consumo, es una parte del consumo que se hace en función del ingreso, ¿sí? El consumo externo que hacemos en el exterior, ¿sí? Bueno, vamos entonces ahora, muy bien, entonces todo eso, a eso iba también. Cuando nosotros incorporamos a los otros sectores, además de las familias y las empresas, vamos a hablar de un gasto exógeno. Van a haber variables exógenas que son las que no dependen del ingreso, como por ejemplo, la parte del consumo autónomo, las inversiones, que también son autónomas, y después, ¿cuál otra? Transacciones y exportaciones. Exportaciones y el gasto público. ¿Transacciones a qué te referís, Santi? ¿Qué transacciones? ¿No era la que tenía símbolo en la tela R? Transferencias. Transferencias, perdón. Gisela puso transferencias. Transferencias que es dentro de lo digamos, el gasto público, ¿sí? Y el gasto público. El gasto público es una política, digamos, del Estado que no depende en sí del nivel de ingreso. Justamente afecta o viene a afectar al nivel de ingreso a través de las transacciones, a través de los impuestos. Bien. Bueno, entonces ahora sí, ya con esto que estuvimos charlando, con esta visión, digamos, revisión de lo que venimos hablando, entonces, les voy a proyectar el PowerPoint que lo tienen en el campus, que es el número 5, modelo simple de determinación del ingreso.
Fíjense que aquí vamos a estar hablando de lo que es la economía abierta y con sector público. Bueno, vamos a hacer una recapitulación de lo que es el equilibrio macroeconómico del modelo, en el cual producto de ingreso igual a la demanda agregada, y un supuesto, digamos, importante, que lo hemos dicho una que otra vez, pero bueno, para tener en cuenta que nosotros acá siempre hablamos en términos reales. Consideramos a los precios que son constantes o están dados. En este caso no hay variación de precios. Y bueno, ¿cómo está compuesto? ¿Cuáles son los componentes de esta demanda agregada? Recién lo dijimos, el gasto que realizan las familias a través del consumo, que a su vez tiene dos componentes, son subcomponentes, la parte autónoma, el consumo autónomo, y la parte que es proporcional, que depende y es proporcional al nivel de ingresos. ¿Y qué variable importantísima ya le hemos recalcado, que es fundamental, que ya la trabajamos recién inclusive en los ejercicios, en esta fórmula? La propensión marginal a consumir. Muy bien. Porque a partir de lo que es, de cómo sea, de cuán grande o chica sea esa propensión o esa porción del consumo, del ingreso adicional que se destina al consumo, esto va a jugar a favor, digamos, en cuanto se multiplique ese ingreso de equilibrio, o sea, en verdad, en cuanto se multiplique ese efecto que se hace sobre la demanda agregada, cuántas veces se va a multiplicar y se va a traducir en un incremento en el producto o el ingreso de equilibrio. Fíjese entonces que cuando nosotros le incorporamos el sector público, ahora sí vamos a estar hablando de un ingreso disponible. Cuando no está el sector público era lo mismo, el ingreso que reciben las familias, que el ingreso disponible, porque no tenían ni que pagar impuestos, no tenían tampoco, no recibían subsidios ni transferencias. Entonces, en ese caso, hablemos mejor de transferencias, porque subsidio se refiere a las empresas, ¿sí? A las personas son transferencias. Bueno, fíjense entonces, ahora este ingreso disponible va a estar dado por el ingreso que perciben las familias menos los impuestos autónomos. ¿Alguien sabe qué diferencia hay entre impuestos autónomos e impuestos proporcionales al ingreso? Puede ser que unos sean fijos y los otros no. Los otros cambian según el nivel de ingreso que tengamos. Impuesto a las ganancias, sí. Como por ejemplo, claro, ese sería el impuesto proporcional al ingreso, ¿sí? Depende de la capacidad contributiva del individuo. ¿Y un ejemplo de impuesto autónomo? El IVA. El IVA. Muy bien, el IVA lo pagamos todos por igual. Y es un impuesto como regresivo, progresivo. ¿Qué les parece? Progresivo. ¿Cómo? No escuché. ¿Los autónomos no eran regresivos y los proporcionales progresivos? Claro, ¿por qué? Porque a medida que aumenta la capacidad contributiva es más grande la alícuota. Muy bien. Mientras que los impuestos autónomos, por ejemplo el IVA, o sea, es la misma alícuota, o sea, por ejemplo el consumo, es la misma alícuota del 21%, para todos, independientemente de que el ingreso sea a lo mejor el mínimo de subsistencia o sea un ingreso alto, ¿sí? Todos pagan en la misma proporción. Bien. Luego tenemos otro componente de la demanda agregada, que es el gasto que realizan las empresas, la inversión, y nosotros lo seguimos considerando como autónoma. Luego el gasto de consumo e inversión que realiza el gobierno, el gasto público. Ustedes el año pasado en introducción, digo el año pasado, los que hicieron introducción el año pasado, pero en introducción lo vieron como consumo público, ¿cierto? Acá vamos a hablar de gasto público, y acuérdense que incluye los gastos corrientes que tiene el Estado,
por ejemplo, para pagar sueldos, y también las inversiones públicas. Cuando ustedes les digan en un ejercicio, por ejemplo, el Estado invierte, hay una inversión, una obra pública es inversión, pero lo consideramos siempre el mismo rubro de gasto público autónomo. Es tanto el gasto como la inversión. Es también autónomo. Y otro componente de la demanda agregada, porque ya hablamos con el sector público, que ya lo mencionamos, y que se abre la economía, son las exportaciones, que es el gasto que realizan los extranjeros en los bienes producidos localmente, los bienes nacionales, y son autónomas porque depende de la capacidad que ellos puedan gastar. Y luego tenemos, esas exportaciones netas del gasto que realizan los residentes locales en bienes extranjeros, que son las importaciones. Por acá dice netas porque tenemos el concepto de exportaciones netas, netas de las importaciones. ¿Cuánto es el saldo de la balanza comercial? Si es positivo, es que se exportó más de lo que se importó. Si es negativo, es lo contrario. Y si es cero, es porque están equiparadas las exportaciones y las importaciones. Y como bien dijimos, las importaciones tienen una parte autónoma y otra parte que depende del ingreso. Y fíjense esto. ¿Qué sería esto? PMM. Propensión marginal a importar. Propensión marginal a importar. ¿Y alguien me puede decir qué sería? Traducido. ¿Qué porcentaje de los producidos importa? No, ¿qué porcentaje de nuestro ingreso se destina a comprar? ¿A comprar qué? Productos del exterior. Productos importados. Muy bien, muy bien. Bueno, y fíjense, vamos, esperen que acá no se ve una parte. Recapitulando, digamos, lo que es el equilibrio macroeconómico, todo esto que estuvimos diciendo, es decir, ingreso igual a demanda agregada, consumo más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Volcamos luego en el siguiente término cómo está constituida adentro de cada uno de estos componentes el consumo con su parte autónoma y su parte dependiente del ingreso disponible, acuérdense, fundamental cuando hagan los cálculos, disponible. Ahora después le voy a hacer una aclaración. Luego tenemos la inversión que es autónoma, el gasto que es autónomo, el gasto público, y las exportaciones que son autónomas, menos la parte autónoma de las importaciones, porque siempre hay una cierta dependencia, digamos, de importaciones que se hacen en la economía, digamos, que se depende de, a ver, por ejemplo, hay insumos que solamente se encuentran en el exterior, que se fabrican en el exterior, entonces, bueno, siempre hay una parte que es dependiente del exterior y otra parte que una parte que es autónoma, y otra parte que va a depender justamente de lo que es el nivel de ingreso local. Fíjense cómo nosotros vamos a ir trabajando esta ecuación, porque ingreso disponible, fíjense, si nosotros tuviéramos que resolver cuál es el ingreso de equilibrio aquí, en la ecuación que le estoy marcando, tenemos dos tipos de ingreso. Por un lado, el ingreso, el producto o el ingreso, y por otro lado, el ingreso disponible. Y como ahora está incorporado el Estado, son distintos las conceptualizaciones y los valores que nos va a dar cada uno. Entonces, tenemos que pasar todo a una misma variable, una misma incógnita, que es el ingreso. Entonces, fíjense acá abajo. Vamos a tener en cuenta el consumo autónomo, más el consumo que depende del ingreso disponible. Pero este ingreso disponible, miren cómo se va a calcular. Es el ingreso menos los impuestos indirectos, menos los impuestos proporcionales al ingreso, más las transferencias, es decir, menos lo que yo le debo aportar al fisco, más lo que el fisco me da. A ver, por ejemplo, ¿qué tipo de transferencias conocemos? Las jubilaciones. Muy bien. Las jubilaciones,
pueden ser subsidios, subsidios, pero transferencias por la asignación universal por hijo, El IFE. el IFE. Hay distintas asignaciones O sea, la asignación universal por hijo, ¿no? Sería un subsidio, porque vos tenés que presentarme el certificado de escolaridad, una cosa así. Sí, en términos, digamos, que se manejan, en términos, digamos, comunes, se le llama como un subsidio, pero, digamos, por ahí en términos más técnicos, transferencias sería en verdad el concepto que correcto, porque siempre transferencias sería una erogación que hace el Estado sin contraprestación, por lo general es destinado a personas, y a las empresas se les llama subsidios. En términos generales no puedo hablar de subsidio de las personas, subsidio de las empresas, pero para usar los términos correctos, bien técnicos, sería las personas son transferencias, para hacer la diferencia, ¿no? Y a las empresas son subsidios. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Los dos son formas de subsidiar o de ayudar, ya sea a las personas individuales o las familias y a las empresas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno. Entonces, fíjense, siempre cuando tengamos que calcular, hacer un despeje de términos para obtener cuál es el ingreso de equilibrio, vamos a hacer un cálculo auxiliar. Esto que le estoy señalando ahora, el ingreso disponible, cuando calculemos lo vamos a sacar en un costadito, supónganse, este es el cuaderno donde estoy haciendo los cálculos, en un costadito acá, vamos a poner eso, ingreso igual a impuestos directos menos impuestos indirectos, es igual. Perdón, ingreso disponible es igual a ingreso menos impuestos indirectos menos impuestos directos por I más TR, más transferencias. Ponemos los datos que nos esté dando, por ejemplo, que nos dice la proporción de impuestos, ya lo vamos a ver en los ejercicios, ¿no? Y la idea es despejar I. Vamos a hacer todo en términos del ingreso, para reemplazar luego acá, expresado todo en términos de I, como lo dice acá, ¿sí? Cuando despejemos, vamos a juntar todas las I de un lado, como ya venimos haciendo en los ejercicios los pocos que hemos hecho, y del otro lado todas las incógnitas. Bueno, y acá se repiten los mismos conceptos de arriba. Acá lo que se hizo fue, digamos, la distributiva. Este signo menos, se sacó el paréntesis, precede a esta suma, por lo tanto, es menos importaciones exógenas, menos propensión marginal de importar por I, ¿sí? Siempre tengan muy en cuenta cuando resuelven el tema de los signos, ¿sí? Las distributivas, ¿qué signo tienen? Bueno, para obtener el ingreso de equilibrio, entonces, fíjense, se hizo la distributiva, se operó y se obtuvo lo siguiente. El gasto autónomo, ¿qué les parece que sería este A sub 0? ¿Quiénes irían adentro de este A sub 0? La suma de todos los autónomos, consumo, inversión, gasto, exportaciones. Perfecto, muy bien. Sería todos los que tienen el sub 0, ¿sí? Esto reemplazaría todos los A sub 0, porque en definitiva son números enteros que nada. Por ejemplo, dice el consumo autónomo es 100, la inversión autónoma es 300, son todos números enteros, los sumamos y lo ponemos acá, ¿sí? Y después va a estar restando la propensión marginal a consumir. Profe. Sí. En A sub 0 dijo que van todos los, o sea, C sub 0, I sub 0. Claro. Agrupamos todos en A. Tal cual. Listo, gracias. Es el gasto autónomo. Listo. Bien. Y luego, fíjense la ecuación cómo queda. O sea, esta forma de expresarla es justamente a propósito de lo que viene a continuación. De identificar que para cada tipo, digamos, van a haber 3 tipos de multiplicadores. Uno de componente autónomo, otro de los impuestos, que lo ven acá, y otro de las transferencias. Vamos a seguir avanzando. Entonces, terminamos en esta ecuación para pasar ahora a los multiplicadores, ¿sí?
Es decir, cuando la economía se abre y se incorpora al sector público, vamos a hablar de 3 multiplicadores. Uno del componente autónomo, fíjese acá dice bien los 5 componentes que incluye. Otro de los impuestos de suma fija, solamente los T mayúscula, suma fija, los que no dependen del nivel de ingreso, y de las transferencias. ¿Qué sería? Que si hay una variación en cualquiera de estas variables, va a aumentar o a disminuir en tantas veces, va a disminuir o aumentar en tantas veces esa variación que va a estar reflejada en el aumento o disminución del ingreso de equilibrio. Para no hacerlo materia, vamos a verlo acá. En análisis algebraico, nosotros llegamos a esta ecuación. Va a ser lo mismo que separarla en términos, es decir, fíjense, el denominador es el mismo. Lo que varía lo vamos a hacer la distributiva en el numerador. Fíjense, A sub 0 es lo mismo que hacer A sub 0 por todo este cociente, 1 sobre este cociente. Y fíjense, ahora se expresa como menos C sub 1 por T. Ahora vamos a este término. Fíjense el término que sigue. Menos C sub 1 por T sobre el mismo cociente. C sub 1 va arriba y por T. Acá lo tienen, en violeta. Más, fíjense lo que viene ahora. C sub 1 con todo este cociente por las transferencias. ¿Se entiende eso? ¿Cómo se entienden, digamos, por lo menos visualmente, cómo se obtuvieron, digamos, los distintos términos, cómo se distribuyeron de los 3 términos que quedaron ahora? ¿Alguien no entiende esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Yo no puedo ver el chat ahora, pero me avisan, por favor. Si algún compañero no tiene audio y no entiende. Entonces, fíjense, la idea de esto es a los fines de poder identificar estos 3 multiplicadores que hay. Es decir, fíjense lo que viene ahora. Si varía un componente autónomo, es decir, ¿de qué color estamos hablando? Del verde, del que multiplica el componente autónomo. La variación en el nivel de ingreso de equilibrio, acordémonos que variación puede ser que aumente o que baje. Según la variación sea positiva o negativa. Si aumenta, por ejemplo, el gasto autónomo, ¿cuántas veces ese aumento va a resultar en un aumento del ingreso de equilibrio? Que esto lo hemos visto, por ejemplo, cuando vimos el multiplicador en el caso de la inversión. Si la inversión era de 10, y el multiplicador nos daba 4, el ingreso de equilibrio aumentaba en 40. 10 por 4, ¿sí? El aumento es de 40, en 40, ¿sí? Es decir, si mi ingreso de equilibrio era de 1000, ¿ahora en cuánto aumentó? ¿Cuánto sería el valor nuevo? Se aumentó en 40. ¿Está? ¿Estoy hablando sola? Estamos. ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir? Me puede ser que me haya quedado sola porque me quedé sin conexión. Como no los veo. Es decir, es importante tener en claro esto. Una cosa es decir en cuánto varía y otra decir cuál es el nuevo valor. A ver, si por ejemplo, la inversión aumentaba en 10 y el multiplicador, este cociente, que es el multiplicador, el gasto autónomo, era igual a 4. ¿En cuánto aumenta el ingreso de equilibrio? 40. En 40. Bien. Y si mi ingreso inicial es de 1000, ¿cuál va a ser mi nuevo ingreso de equilibrio? 1040. Bueno, fíjense que es re simple, se interpreta bárbaro, pero cuando hacen los ejercicios,
se suelen confundir en poner, una cosa es en cuánto aumenta, y otra cosa es el valor después del aumento, que hay que sumarle en cuánto aumenta, en cuántas veces se multiplicó esta variación del gasto autónomo, para obtener cuál es el nuevo valor del ingreso de equilibrio, ¿sí? Hay que sumar ese aumento al ingreso anterior. Si alguien no entiende, me avisa. Entonces, en definitiva, obtenemos el multiplicador del componente autónomo, que es decir, cuánto varía el ingreso de equilibrio ante un cambio en el gasto autónomo. Es el multiplicador del gasto autónomo. Está dado por todo esta expresión, la cual tiene la parte, digamos, la parte, digamos, del consumo, por ejemplo, de cuando hablamos de una economía cerrada y sin sector público, va a estar reflejada, en 1 menos C. Cuando es el multiplicador simple, que vimos el primero, es 1 menos C sub 1, ¿sí? Pero cuando incorporamos el Estado, está la parte que, fíjense, son todas las partes, son todos los componentes del gasto agregado que dependen del nivel de ingreso, como por ejemplo los impuestos proporcionales. Entonces se le agrega este segundo término, que es C sub 1 por T. Y cuando agregamos el sector externo, le vamos a sumar la propensión marginal a importar. ¿Sí? Si, por ejemplo, en un ejercicio no tenemos el dato de las importaciones, porque solamente nos habla de que hay impuestos directos, entonces acá vamos a poner 0. El multiplicador va a ser más chiquito, solamente tenemos en cuenta los impuestos y la parte del consumo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, fíjense, con similar criterio tenemos los distintos multiplicadores, a partir de la misma fórmula. Por ejemplo, si varían los impuestos, vamos a tener en cuenta acá, el término color violeta, donde el multiplicador va a ser C sub 1 sobre el cociente que siempre estamos hablando, pero fíjense, está presidido por un menos. ¿Qué les parece? ¿Por qué está por un menos? ¿Qué efecto tienen los impuestos en el nivel de ingreso de la economía? Retroactivo. ¿Cómo? Se restan. ¿Por qué? Y porque nos hacen disminuir nuestro nivel de ingreso. Disminuir el nivel de ingreso. Entonces tiene una función contractiva, ¿sí? Contrae la economía. Si, por ejemplo, el Estado quiere, contraer la actividad económica, bueno, aplica más impuestos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, en ese caso tiene signo negativo. Acuérdense de este signo negativo. Entonces, de esa manera, tenemos que un aumento en los impuestos, ¿cuántas veces va a ser el efecto que realice en la variación del ingreso de equilibrio? Es decir, cuando aumenta, el multiplicador sería cuánto, en este caso, disminuye el ingreso de equilibrio al aumentar los impuestos. O puede ser lo contrario, si los impuestos disminuyen, justamente el efecto es que aumente el nivel de ingreso, porque tienen signos contrarios, varían de manera inversa, ¿sí? Bueno, y acá fíjense. Y o casualidad, es lo mismo decir que el multiplicador de los impuestos es lo mismo que el multiplicador del gasto del autónomo por menos C sub 1, porque fíjense, es el mismo, miren este término y miren este. Son exactamente iguales. Y si miramos el de las transferencias, también. ¿Qué diferencia tienen? El signo. El signo y qué más. Fíjense el numerador.
tiene una suma y el otro tiene una resta antes de empezar la... Bien. Ese es el signo. ¿Y qué otra cosa en el numerador? Que uno multiplica por los impuestos y el otro las transferencias. Bueno, pero yo digo el multiplicador solo. ¿Sí? En el autónomo es 1 el numerador y en los otros 2 es el consumo. Ese sub 1, la propensión marginal a consumir. Entonces, fíjense, cuando hablamos del multiplicador de los impuestos, de suma fija, es lo mismo que decir el multiplicador autónomo, que sería este, por menos, por el signo menos, que está acá, C sub 1. Fíjense cómo está expresado de otra manera. O sea, si nosotros no sabemos de memoria cuál es el multiplicador del componente autónomo, digo de memoria porque nosotros por lo general no le vamos a pedir el desarrollo de cómo se llega a este multiplicador, que ya lo explicamos algebraicamente, pero digamos, al hacer la ejercicio, ustedes después ya van a incorporar cómo se compone este multiplicador. Pero es el mismo que si del gasto autónomo, nomás que cuando hablamos de los impuestos le ponemos el signo menos y C sub 1. Porque acuérdense que los impuestos están afectando el consumo, están reduciendo el consumo, por eso estamos hablando de menos C sub 1. Y luego, si estamos pensando en las transferencias, es exactamente el mismo multiplicador del gasto autónomo por C sub 1, positivo. Entonces, tanto transferencias como impuestos, estamos hablando, vamos a poner una R acá, transferencia. Estamos hablando de un mismo multiplicador, no más que en el numerador va C sub 1 positivo para transferencias y menos C sub 1 negativo para impuestos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende el por qué asumen esta forma? ¿Alguien tiene duda o quiere que lo vuelva a revisar? ¿Lo volvamos a revisar? El de las transferencias, profe, ¿puede ser de vuelta? Sí, el de las transferencias, en verdad se lo dije medio implícito comparándolo con el otro, pero el de las transferencias, digamos, estamos hablando, es el término que está multiplicando las transferencias, partimos de la misma ecuación, que estaba toda junta, y lo que justamente está indicando es en cuánto varía el ingreso de equilibrio al variar las transferencias. ¿En cuánto? En la propensión marginal a consumir sobre el denominador que venimos hablando, que es 1 menos C sub 1 más C sub 1 por el impuesto propensión marginal a tributar, más propensión marginal a importar. Yo les comenté, o la clase que viene hablamos de este T chiquita, T minúscula, es la propensión marginal a tributar. Es decir, ¿cuánto aumenta mi impuesto a medida que aumenta en una unidad el ingreso? Porque es un impuesto proporcional. Lo mismo que la propensión marginal a importar. Ello multiplica al aumento de las transferencias. De esa manera, fíjense, es lo mismo que reexpresarlo, este C sub 1 que está en el numerador, sacarlo y ponerle un 1 acá, y que diga 1 sobre C sub 1, perdón, 1 sobre todo, digamos, el denominador que ya venimos charlando, por C sub 1 por aumento de transferencias. Es decir, ¿qué nos va a decir este multiplicador? Nos va a decir, en cuánto aumenta el ingreso de equilibrio al aumentar en una unidad las transferencias. Y el signo es positivo porque las transferencias, ¿qué le hacen al ingreso? Lo aumentan. Lo aumentan. Entonces tiene una relación directa, a diferencia de los impuestos que tienen una relación indirecta. ¿Se entendió? Profe, y después la parte de la ecuación ahí abajo, ¿las transferencias pasaron abajo del ingreso de equilibrio? ¿Cómo ves ahí? No. La ecuación queda, digamos,
la ecuación es esta, ¿no? Lo que acá abajo dice sería solamente analiza este término. Analiza este término. Espera que lo selecciono. Esto analiza. Que sería el multiplicador de las transferencias. Es decir, en cuántas veces va a repercutir a nivel de ingreso de la economía ese aumento en las transferencias, ¿sí? Es lo mismo que pasaba cuando hacíamos la inversión. Cuando hay un aumento de la inversión en 10, ¿en cuántas veces se multiplica esos 10 para llegar a modificar el ingreso de equilibrio? Claro, o sea, la ecuación queda ahí, en lo que estás seleccionando. La ecuación, en verdad la ecuación es la de acá arriba, que están los 3 términos. No más que acá solamente tenemos en cuenta que varían solo las transferencias, ¿sí? Y acá abajo solamente hacemos esto, mirá, para mostrarte algebraicamente, pasamos dividiendo transferencias, pasan dividiendo ingreso de equilibrio. ¿Se entiende? Claro, sí. Entonces, esto explica el concepto, nos queda solamente el término este, mirá. Este término. Este término está dado por cuánto varía el ingreso de equilibrio al variar las transferencias. ¿En cuánto varía el ingreso de equilibrio al variar las transferencias? ¿Se entiende? Ese es el concepto de multiplicador de las transferencias. Lo mismo vimos para los impuestos, lo mismo vimos para el gasto autónomo. Buenísimo, profe. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, fíjense, esto, digamos, después es muy sencillo. Nosotros no les pedimos todo este desarrollo. Simplemente que ustedes después incorporen esta fórmula al cálculo de los ejercicios, ¿sí? Así que no se asusten con todos estos términos. En definitiva, fíjense cómo queda. Tenemos, en resumen, ¿cuál es la variación del ingreso de equilibrio al variar el gasto autónomo? Este es el multiplicador keynesiano del gasto autónomo. ¿Cuánto varía el ingreso de equilibrio al variar los impuestos? Este es el multiplicador del gasto autónomo. De los impuestos, disculpen. De los impuestos. Y luego tenemos, en cuanto a el ingreso de equilibrio al variar las transferencias, es el multiplicador keynesiano de las transferencias. Que si ustedes se fijan, con memorizarse este solo, cuando hablamos de impuestos, lo multiplicamos por menos propensión marginal a consumir, y cuando hablamos de transferencias, lo multiplicamos por propensión marginal a consumir positiva. ¿Listo? Después ustedes repásenlo, ¿sí? Pero lo importante es que lo entiendan ahora en la explicación. Y ahora, bueno, hay una parte que son comparaciones que vamos a hacer. Por un lado, la variación del componente autónomo con las transferencias o impuestos, y por otro lado, la variación del componente autónomo en una economía cerrada y en una abierta. Bueno, tenemos por un lado el efecto del multiplicador sobre la demanda. Por un lado, comparando el multiplicador de gasto autónomo, digamos, ¿qué diferencia hay en que varía un gasto autónomo o que varíen las transferencias? Es decir, ¿cuál tiene un mayor efecto sobre el nivel de ingreso de equilibrio? ¿Qué les parece? A ver. Para mí el gasto. No escuché a nadie. Escuché dos juntos y en ninguna. Para mí el gasto. ¿El del gasto? A ver, ¿cuántos dicen que es del gasto? El del gasto autónomo. Para mí las transferencias, porque tendría lo del gasto. Para mí también el de transferencias. ¿Algún otro más? A ver si veo el chat. Lo mismo. Dicen la A o dicen la transferencia.
Ujú. Bueno, a ver, si nosotros los vemos en términos matemáticos, y en términos matemáticos, ¿qué les parece? Matemáticamente de las transferencias, porque está multiplicado por segundo. Y si yo divido 1 por ejemplo, por 10. Si sumo 1, acuérdense que está entre 1 y menos 1. 1 y 0. Entre 1 y 0. Gracias, Pato. En ese caso, ¿qué les parece? A ver, vamos a avanzar. Fíjense. En verdad, el que tiene un mayor efecto es el gasto autónomo. Fíjense, en términos matemáticos, digamos, si yo divido un número entero, lo que pasa es que tenemos que verlo numérico. Vamos a verlo acá numérico, así se entiende mejor. Fíjense, esto es lo que habíamos visto de que digamos, el aumento de la inversión en 10, con una propensión marginal de 0,8. En definitiva, el aumento en el consumo era de 40. ¿Se acuerdan cuando vimos este ejercicio? Que se aumenta el ingreso, la inversión, aumenta directamente la demanda agregada porque es un componente, por lo tanto aumenta el ingreso. El consumo aumenta esos 10 por 0,8. Como el consumo también es componente de demanda agregada, aumenta en 8 la demanda agregada. Aumenta el ingreso y por lo tanto aumenta el consumo en esos 8 que aumentó el ingreso por 0,8 nuevamente. Y eso se repite. De manera que el aumento del consumo, el aumento total es 40. Entonces, en definitiva, ¿en cuántas veces aumentó el ingreso de equilibrio? Respecto a esos 10 iniciales que aumentó, era en 5. ¿Se acuerdan que nos había dado este valor? Habíamos hecho este ejemplo. Es decir, que el multiplicador del gasto autónomo nos daba 5. Pero fíjense, ¿qué pasa cuando lo que ahora aumenta son las transferencias en 10? ¿Sí? Las transferencias, ¿cómo impactan en la demanda agregada? ¿A través de qué? ¿Es componente de qué las transferencias? El consumo. Claro, pero perfecto. ¿A través de qué? Público. Bueno, está bien, del gasto público, pero, a ver, vamos acá arriba. Esperen que estamos en la 17, voy acá arriba para interpretarlo mejor. Cuando nosotros dimos ingreso de equilibrio, fíjense, ¿dónde están las transferencias acá? La propensión marginal del consumo. Está multiplicando la propensión marginal del consumo. Pero fíjense, está dentro de lo que es el ingreso disponible. Entonces, en la demanda agregada afecta, pero de manera indirecta, a través de la propensión marginal a consumir, bien como dijo la compañera. No es lo mismo que aumente directamente, o sea, va a estar multiplicado por un número entre 0 y 1, que es la propensión marginal a consumir,
que no es lo mismo que aumente, por ejemplo, la inversión, el gasto público o las exportaciones de manera directa en la demanda agregada, ¿sí? Ahora volvemos a la Filomena 17. Fíjense, en este caso, miren en el cuadro, se aumenta la transferencia en 10, lo que aumenta el ingreso disponible. O sea, las familias tienen más ingresos para consumir, ¿sí? El consumo es de 0,8, la proporción deja de consumir, por lo tanto, el consumo aumenta en 8. Y la demanda agregada aumenta en 8, ¿sí? Fíjense arriba lo que habíamos hecho. La demanda agregada, ¿en cuánto aumentaba? Primero en 10 y después en 8. Primero aumentaba directamente por el aumento de la inversión. Y luego aumentaba indirectamente por el aumento del consumo, ¿sí? Pero cuando hablamos de transferencias, aumenta indirectamente a través de el aumento del ingreso disponible, por lo tanto impacta en el consumo, y ahí recién va a aumentar la demanda agregada en 8, ¿sí? Por lo tanto el ingreso aumenta en 8. Y así sucesivamente se hace la ronda, ¿sí? La gran diferencia es que es ese aumento inicial. El aumento inicial impacta de manera indirecta en la demanda agregada, a través del ingreso disponible, que multiplica a la propensión marginal a consumir. ¿Se entiende cuál es la gran diferencia entre uno y otro? Sí. ¿El resto? Fíjese, sí. Pato, estás preguntando. ¿Podría hacer de vuelta la diferencia, profe? Que me perdí. Sí. A ver, cuando hay un aumento, como dijimos, en un gasto autónomo, por ejemplo, en la inversión, o el gasto del Estado, el gasto público, ¿qué pasa? Como es un componente de la demanda agregada, ¿sí? Tendré que agarrar esto y pegarlo arriba. Como es un componente de la demanda agregada, fíjense, aumenta directamente, vamos a ponerlo acá. Aumenta, si por ejemplo aumenta la inversión en 10, aumenta directamente la demanda agregada en 10 y por lo tanto el ingreso en 10. Perdón, sí, el ingreso en 10, fíjense, aumenta la demanda agregada en 10, el ingreso en 10. Como aumenta el ingreso, ¿qué variable depende del ingreso? Por ejemplo, el consumo. En ese caso, aumenta en 8 el consumo. Por lo tanto, ahora repercute la demanda agregada. Además de estos 10 que aumentó de manera directa, los 8 que aumentó por el efecto de esa dependencia del consumo con el aumento del nivel de ingreso. Y así sigue la ronda, ¿sí? Sigue aumentando hasta que se frena. En total, el multiplicador nos daba 5, es decir, que el efecto de este aumento en 10 se replica 5 veces, ¿sí? En el nivel de ingreso. Es decir, aumentar el ingreso en 50. Cuando hablamos de las transferencias, vamos a volver a pegar esta formulita. Fíjense. Las transferencias, ¿a dónde están acá en la formulita? Dependen del ingreso. Claro. Dependen, o sea, afectan al ingreso disponible, que el ingreso disponible es el que determina, el que se multiplica por este consumo, propensión marginal a consumir, ¿sí? Por lo tanto, las transferencias, si aumentan en 10, lo aumenta en 10, lo que impacta primero es en el consumo, y luego va la demanda agregada. Mientras que anteriormente impactaba primero en la demanda agregada por ser un componente directo, y luego, al aumentar el ingreso, iba recién a impactar en el consumo. Entonces tiene un impacto directo
cuando hablamos de un gasto autónomo e indirecto a través de lo que son el ingreso, lo que es el ingreso disponible y el consumo en el ingreso de equilibrio. Fíjense el multiplicador. En uno nos da 5 y en otro nos da 4. Porque acuérdense que cuando nosotros hacemos la fórmula del multiplicador es el multiplicador autónomo por C sub 1, que C sub 1 es un número entre 0 y 1, ¿sí? Entonces nos va a dar en este caso 4. Por lo tanto, el multiplicador de las transferencias es menor que el multiplicador del gasto autónomo. En definitiva, digamos, el que tiene un mayor efecto sobre el nivel de ingreso de equilibrio es el multiplicador del componente autónomo. Y algo similar ocurre con los impuestos de suma fija. Fíjense, porque los impuestos de suma fija, la diferencia que tienen en el multiplicador es que le agrega un menos, ¿sí? O sea, por ejemplo, si los impuestos se reducen en 10, si los impuestos se reducen en 10, a ver si acá está el ejemplo, no. Si los impuestos se reducen en 10, va a ser lo mismo que este ejemplo, fíjense. Si se reducen en 10, el ingreso disponible aumenta en 10, ¿sí? Porque voy a tener más ingreso disponible si pago menos de impuestos, ¿sí? Por lo tanto, el consumo va a aumentar en 10 y va a pasar todo lo mismo. ¿Se entiende la diferencia de los impuestos? Sí, profe. ¿Y se entiende la diferencia, sí, entre un multiplicador y otro? ¿Cómo afectan a la demanda agregada y cómo afectan en definitiva al nivel de ingreso? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Bueno, mejor así. Bien, entonces, si ahora, por ejemplo, comparamos el efecto multiplicador, digamos, de un gasto autónomo, cuando hablamos de una economía cerrada y de una abierta. Acá la pregunta sería, ¿cuál tendrá un mayor efecto sobre el nivel de ingreso de equilibrio? Fíjense acá cómo están establecidos los dos multiplicadores. La diferencia está en el denominador, ¿sí? ¿Qué les parece? En términos matemáticos, ¿se divide por un número mayor o menor? 1 dividido... En la economía cerrada puede ser dividida por un número menor. Claro, entonces, ¿qué sería? Porque no tenía propensión a importar. Claro, en definitiva, si uno divide por un número menor, ¿nos va a dar un número más alto el cociente? Sí. Sí, por ende va a tener más impacto. Muy bien, va a tener un mayor impacto cuando la economía es cerrada que cuando una economía abierta. ¿Y qué significa qué significa en verdad cuando la economía se abre? ¿Que parte de nuestro ingreso a dónde se va? Se destina al exterior, a las importaciones. Tal cual. Entonces, en términos económicos, significa que hay un flujo de dinero, de ingreso, que sale de la frontera del país. Entonces, en ese caso, el ingreso de equilibrio va a ser menor. La variación del ingreso de equilibrio va a ser menor. Es decir, ¿qué es lo que está comparando acá? Si aumenta el gasto autónomo, va a ser distinto el impacto, que si estamos hablando de una economía abierta que de una economía cerrada. El multiplicador es el del gasto autónomo, es el mismo, nomás que en uno le agrega el término propensión marginal de importar y en el otro no. Fíjense, acá está la comparación. Supongamos ahora que se incrementa el gasto de la inversión en 10, la propensión marginal a consumir es 0,8, pero la economía está abierta y posee una propensión marginal de importar de 0,1. Se compara los dos casos, economía cerrada y economía abierta, en el cual en la economía cerrada se tiene en cuenta el sector, las familias, las empresas y el gasto público. Y en la economía abierta se agregan las exportaciones netas. Pero fíjense, está en rojo importaciones, porque
que exportemos nos viene bárbaro, porque sí incrementa la demanda agregada. Pero acá lo que importa el tema de las importaciones, que están reduciendo el nivel de ingreso. Entonces, si hacemos los dos, digamos, la misma lógica, digamos, todo el cuadrito de cómo los efectos que van produciendo en la dinámica, fíjense, como ya vimos, cuando hay una economía cerrada, impacta directo a la demanda agregada. Entonces, el multiplicador, en este caso, fíjense, al sí tener gasto público, pero no tener propensión marginal a importar, nos va a dar un valor que acá, bueno, acá hay que sacarlo, pero sería, no lo tengo, pero acá donde dice eso 1, reemplazamos por 0,8 y no tenemos el valor de la propensión marginal a tributar. Pero nosotros si incorporamos una economía abierta, fíjense, en este caso, como la propensión marginal a importar es de 0,1, fíjense, un aumento en las inversiones aumenta la demanda agregada en 10, perfecto. Nuestro ingreso va a aumentar en 10, pero ¿qué pasa? Si el ingreso aumenta en 10, una parte se va, de una proporción, se va a ir al consumo, es decir, que va a aumentar en 8. Pero otra parte se va a ir al consumo externo, es decir, a comprar bienes en el exterior, que es de 0,1. Entonces, las importaciones van a aumentar en 1. Y la demanda agregada, si tenemos en cuenta esta ecuación, se va a reducir en 1. Porque la demanda agregada suma consumo, pero va a restar importación. Entonces, el aumento en el ingreso va a ser de 7, mientras que en el otro caso era de 8, porque solamente aumentaba en concepto de consumo. Y así sigue progresivamente. ¿Se entiende cuál es la diferencia? ¿Por qué es mayor el multiplicador del gasto autónomo en una economía cerrada que en una economía abierta? Sí. ¿Alguien no lo entiende? ¿Quiere que lo volvamos a explicar? Sí, profe, se entiende. Fíjense que está bien gráfico, los colores, el color rojo para que se vea bien la diferencia, ¿sí? Bien. Bueno, entonces fíjense, en definitiva es esto que hablamos, ¿sí? Lo que recién dijimos, la conclusión que sacamos. Y fíjense lo que pregunta acá, ¿significa que es mejor que una economía sea cerrada? ¿Qué les parece a ustedes? Esto, digamos, por fuera, digamos, de lo que es, digamos, una cuestión de, por ahí más de opinión, ¿no? Pero ¿qué les parece? En este modelo, digamos. Claro. En este modelo, ¿conviene que sea cerrada la economía o abierta? Y sí, en este modelo conviene que sea cerrada. Pero en la realidad no. Digamos, si uno, por ejemplo, evalúa una política de aumento del gasto público, digamos, en este caso, un aumento del gasto público, una parte de ese incremento del ingreso se estaría fugando, llamamos entre comillas, a importaciones, ¿sí? Entonces, en ese caso, como que no convendría. Pero bueno, digamos, obviamente que nos necesitamos mutuamente entre los distintos países porque así como nosotros necesitamos exportar, porque otros países necesitan nuestros productos, nosotros también necesitamos los de ellos, ¿sí? Bien, pero a la hora, por ejemplo, uno de elegir comprar algo local y algo importado, tiene efectos multiplicadores, digamos, en nuestra economía, porque nosotros consumiendo productos nacionales, estamos retroalimentando al sistema, generando trabajo e ingreso local y por lo tanto consumo local. Bien. Bueno, esto es entonces lo que nosotros queríamos ver el día de hoy, que ya habíamos empezado a ver antes, pero lo quisimos ver de manera, digamos, volver a verlo porque es un poquito complejo, pero lo importante es que ustedes sepan que hay 3 multiplicadores, de los cuales, sabiendo el básico, el multiplicador keynesiano, simple es cuando no tiene sector público y sector externo, pero sabiendo el multiplicador keynesiano,
del gasto autónomo, quise decir, podemos obtener los distintos multiplicadores que sería de las transferencias y de los impuestos de suma fija. Son 3. Pato, ¿cómo vamos con el tema de los ejercicios? Hicimos hasta el 5. Bien. Así que quedaría del 6 para adelante. Bueno, el 6, ¿te parece que lo hagamos de tarea? Dale, nos organizamos con Hernán. A lo mejor el 7 también me parece que lo van a poder hacer. El 8 ya es presupuesto equilibrado. 6 y 7 bueno, diría. Dale. Hacemos el 6 y el 7 de tarea y después la clase que viene terminamos de dar los temas del presupuesto equilibrado y del modelo de las 3 brechas, ¿sí? Para cerrar la unidad. Bueno, ¿alguna consulta, duda? No, profe. Aprovechen para repasar bien el tema multiplicadores, porque es como lo principal. Por ahí lo más complejo, ¿sí? Así que hagan los ejercicios. El 6 y el 7. ¿En qué parte del campo está la solución del ejercicio 5, Tommy? En el power que dice paradoja del ahorro. Ahí están todos los pasitos. Lo alcanzaron a ver, Pato, ¿no? ¿Cuál es la paradoja en sí? Sí. Bien. Bueno. Pero bueno, si lo querés ver más detallado, Tommy, ahí está todo y está hasta el gráfico final. Está en el campus. Bien. Bueno, chicos, que tengan un muy buen fin de semana. Chao, profe, gracias. Muchas